Vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos. Y le pido que abra su Biblia al libro de Jeremías 15, versículo 17 al 18. Jeremías 15, 17 al 18. Ya que lo encuentre, por favor, póngase de pie. Jeremías 15, versículos 17 y 18. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Vamos a leer 15, 16, 17 y 18. 4 versículos, 15 al 18. Lea conmigo, hermanos. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada? No admitió curación. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Padre, gracias por tu palabra. Pido que uses este mensaje para edificación de tu iglesia, Señor. Pido que bendigas a cada oyente. Y tú sabes dónde estamos, tú sabes lo que necesitamos, Señor. Por favor, háblanos al corazón, visítanos, Dios, avívanos. Y Padre, usa la clase de niños allá atrás también, dale al maestro poder de Dios y tu gracia y sabiduría. Y pido, Dios, que Cristo sea exaltado, Él sea glorificado, Señor, Él sea visto en nuestra iglesia. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. He estado hablando los miércoles de las emociones y cómo las emociones nos afectan. Nos afectan no solamente nuestra alma, también nuestro cuerpo, nuestro espíritu. El primer mensaje que hablé de las emociones, hablé del estrés. El segundo mensaje hablé de el antagonismo, y hoy voy a hablar de lo que pasa cuando las emociones son reprimidas. ¿Sí entienden la palabra reprimidas, hermanos? Déjenme definir la palabra reprimidas porque quizá algunos no tienen total entendimiento de esa palabra, pero cuando reprimimos las emociones, la palabra reprimir quiere decir contener. Cuando contenemos, cuando refrenamos, cuando guardamos las emociones, nos lastima. Y todos nosotros vamos a tener esa tentación de guardar, de contener, de reprimir las emociones. Y mire qué interesante, hermanos. La raíz del dolor está en las emociones reprimidas. La raíz del dolor está en las emociones reprimidas. Ahora, esto no es siempre, porque hay dolor genuino. Hay dolor genuino, hay, por ejemplo, dolor físico, es genuino, te das un golpe, no quiere decir que tienes emoción reprimida. Quizás si lloras te ayuda a quitar el dolor y no reprimes toda tu emoción. Pero en muchos casos, las emociones reprimidas nos traen dolor. ¿Qué más causan las emociones reprimidas? Las emociones reprimidas, hermanos, causan ansiedad.
Quizá algunos han estado sintiendo ansiedad y dicen, ¿por qué estoy ansioso? ¿Por qué tengo ansiedad? Siento pánico de repente. ¿Por qué? Bueno, emociones reprimidas. Cuando hablo de emociones, hermano, podemos estar hablando de diferentes tipos de emociones, como por ejemplo, cuando hablo de emociones, podemos estar hablando de ira, puedo estar hablando de enojo, puedo estar hablando de envidia, puedo estar hablando de todas estas emociones que cuando uno las embotella, uno las reprime, las guarda, las contiene, nos van a producir dolor, nos van a producir ansiedad. Las emociones reprimidas, hermanos, también traen frustración. Las emociones reprimidas traen también preocupación. Si usted reprime la ira, usted va a estar preocupado, va a estar ansioso, va a estar adolorido, va a tener miedo. Hermano, la palabra de Dios dice, cuando habla un versículo en la Biblia, cuando yo tengo miedo, en ti confío. El Señor es la medicina, amados hermanos. El Señor es el bálsamo. El Señor es nuestra receta para salir adelante. Emociones reprimidas, hermanos, traen estos dolores. Y es interesante, fíjese, cuando una persona nos molesta o nos enfada, le decimos a la persona o lo pensamos, esa persona me es un dolor de cabeza. Y literalmente te puede doler la cabeza por una persona que te enfada, que te molesta, que te está haciendo bullying todo el tiempo. Te puede dar hasta dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque es verdad. Las emociones, hermanos, las emociones pueden causar dolor. Las emociones pueden causar ansiedad. Las emociones pueden causar estrés. Las emociones pueden causar frustración. También decimos, cuando tenemos una gran pena en nuestro corazón, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, es un buen ejemplo, una gran pena en nuestro corazón. Decimos, nos duele el corazón. Y literalmente, hermanos, el corazón nos duele. No estoy hablando del corazón físico, pero hablando del corazón de corazones, nos duele. Tenemos un dolor aquí adentro que no lo puedo describir con palabras porque hay que sentirlo, pero aquí adentro hay un dolor, una pesadumbre, hay una angustia muy profunda que uno no puede a veces apuntar el dedo, ni los doctores la pueden encontrar en rayos X o en escaneos scan. Nomás no encuentran nada, le dicen, está bien, está bien, está bien. Doctor, ¿qué tengo? Nada. Y uno dice, pero me duele. Muchas veces, hermanos, estas situaciones son causadas por emociones reprimidas. A veces la terminación de una relación, por ejemplo, de amor, un divorcio, puede traer todos estos problemas, o la terminación en jóvenes de un noviazgo, una persona que estuvo comprometida y rompieron el compromiso. Todo esto, si lo reprimes, si lo reguardas, te trae dolor, ansiedad, estrés, frustración, ansiedad, miedo, temores. Cuando alguien nos rechaza, cuando alguien nos critica o cuando alguien nos hace enojar y es algo bastante serio, decimos, me lastimaste. ¿Por qué te lastimé? Me criticaste. ¿Por qué te lastimé? Porque me rechazaste. Fíjese, todo esto, hermano, no es físico. Son situaciones emocionales. El rechazo es emocional. La crítica es emocional. Y hay un dicho que dice, a palabras necias, oídos sordos. Pero, hermano, no podemos tener oídos sordos cuando hay palabras necias. Aunque no queremos oírlas, las oímos. Y queramos o no, esas palabras necias son como golpes de espada, dice la palabra de Dios, que penetran hasta lo más profundo del alma y nos lastiman, hermanos.
Y podemos vivir lastimados por años. Podemos vivir lastimados por algo que pasó cuando éramos niños. O podemos vivir lastimados por algo que pasó cuando éramos jóvenes. O podemos estar lastimados por algo que pasó ayer o pasó el día de hoy. El dolor muchas veces es causado por emociones reprimidas, hermanos. Y el dolor, cuando lo reprimimos, el dolor cuando lo guardamos, lo contenemos, ese dolor contenido, reprimido, ese dolor, hermanos, si no lo curas, ese dolor trae más problemas, trae más consecuencias. ¿Qué pasa cuando hay dolor reprimido? Cuando hay emoción reprimida y hay dolor. ¿O qué pasa cuando hay ansiedad y no la curas? ¿Qué pasa cuando hay estrés y no lo curas? ¿O hay frustración y no lo curas? ¿O hay ira reprimida, que es otra emoción, y no la curas? ¿Hay preocupación y no la curas? ¿Hay hostilidad en tu corazón y no la curas? ¿Hay miedo en tu corazón y no lo curas? ¿Qué pasa cuando no curamos estas cosas? Como le dije, hermanos, la medicina es Cristo. De veras, la medicina es Cristo. ¿Qué pasa, hermano, cuando una persona tiene estas emociones reprimidas y por lo tanto está sufriendo de emociones que le están afectando? Lo que pasa espiritualmente es esto. Espiritualmente, hermanos, nos empezamos a apartar del Señor. Usted y yo nunca vamos a entender por qué hacemos lo que hacemos, pero mire, cuando una persona está lastimada emocionalmente, esa persona irónicamente se va a apartar de la palabra de Dios. Y así es, hermanos. ¿Qué pasa cuando un hermano ofende a otro hermano? Lejos de ir a la palabra de Dios, lejos de congregarse más seguido, lejos de servir más duro al Señor, empiezan a apartarse de la iglesia, ¿sí o no? Es que así somos, hermanos, somos humanos. Somos gente y tenemos reacciones que a veces son contrarias a la voluntad de Dios. Empezamos a poner una barrera entre la gente en lugar de tratar de reacercarnos. Espiritualmente nos afecta cuando nos apartamos del Señor, nos apartamos de su palabra, nos apartamos de su casa, de su iglesia, hermanos. Esos son síntomas de que hay un problema de raíz, y ese problema de raíz es que hay emociones reprimidas, emociones que hemos guardado, que no hemos sacado, están embotelladas y no las hemos sacado, y hasta dejamos o podemos dejar de servir al Señor. Todo eso por emociones reprimidas, hermanos. Esta frase que le voy a decir la dijo Don Colbert, no es mía, pero se me hizo muy interesante. Esta frase dice así: cuando una persona comienza a empacar y a esconder emociones poderosas y devastadoras en el armario de su alma, se está preparando para tener serios problemas. Lo voy a repetir. Cuando una persona comienza a empacar y esconder emociones poderosas, devastadoras en el armario es como un closet de su alma. El alma es como un armario donde guardamos emociones. Se está preparando para tener problemas serios. Y traje este portafolio y tengo aquí estos libros. Quiero solamente ejemplificar. Vamos a pensar que este libro se llama Miedo. Tengo miedo. ¿Por qué? Porque de niño me amenazaron, porque de niño me trataron mal, tengo miedo. Y cuando ese miedo lo reprimimos, lo contenemos, lo guardamos en el armario del alma. Este se llama ansiedad. Cuando yo tengo ansiedad y lo estoy reprimiendo, estoy guardándolo, no estoy haciendo nada para quitar la ansiedad, lo guardo en el armario de mi alma. Cuando tengo estrés y no estoy haciendo nada para
deshacerme, sacar, quitar, curar ese estrés y lo guardo en el armario de mi alma. Cuando tengo, hermanos, frustración y no le hago caso, sigo frustrado, vivo frustrado, días, meses, a veces años frustrado, y lo guardo en el armario de mi alma. Cuando tengo, hermanos, ira reprimida, estoy enojado, tengo días, meses, años enojado, algo que me hicieron, algo que me lastimaron, y lo guardo en el armario de mi alma. Cuando estoy hostil hacia una persona y tengo hostilidad, y la guardo en el armario de mi alma, hermanos. Y podemos ir guardando y guardando y guardando. Te vas a dar cuenta que tu armario está pesado y que tienes un montón de cosas que están pesando bastante en tu ser, y tarde que temprano todo eso, hermanos, que estás reprimiendo, que estás guardando, va a llevarte a problemas más serios. Es interesante, pero ¿cómo saber si tienes emociones reprimidas en tu vida? Me llamó mucho la atención esto que encontré. ¿Cómo saber que una persona tiene emociones reprimidas en su vida? Número 1, buscan el perfeccionismo. Buscan el perfeccionismo. ¿Por qué, pastor? Una persona con emociones reprimidas busca el perfeccionismo. Bueno, es muy interesante, porque los que reprimen emociones intentan mantenerlo todo perfecto en su vida para que no haya motivos de rechazo o de fracaso o de crítica. ¿Sí? Ya están, hermanos, bien tocados, ya están bien pisoteados y quieren que no haya nada más, por eso buscan el perfeccionismo. Ya no pueden con otro rechazo más, ya no pueden con otra herida más en su vida, por eso buscan el perfeccionismo. Otras personas que tienen emociones reprimidas buscan el deseo de controlar. Esto es, quieren tener un microcontrol de todos los aspectos de su vida y también las personas que le rodean. Estas personas que tienen emociones reprimidas van a tratar de separarse de la gente, porque dicen, la gente igual dolor, gente igual ansias, gente igual frustración, gente igual ansiedad. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que la gente hace? Me voy a retirar de la gente. Y empiezan a querer controlar cada aspecto de su vida para las personas, sacar personas que le rodean al máximo de ellos, y para que sus emociones que trae aquí embotelladas como una olla express no exploten o no se demuestren con cualquier roce con la otra persona. Se están autoprotegiendo. Se están como, hermanos, como la tortuga metiendo al caparazón. Están como la avestruz enterrando la cabeza. No quieren tener ningún riesgo. Otra señal de que hay emociones reprimidas en tu vida: dudas y dudas de ti mismo. Eso es claro, hermanos. Cuando hay emociones reprimidas, dudas de ti mismo. Esto es, tienes una baja autoestima. Tienes sentimientos de poco valor en tu vida. Y llegas al punto de no tener capacidad para tomar decisiones o establecer metas en tu vida. Empiezas a dejar de la escuela porque ya no te motiva las metas, el hacer cosas. Empiezas a estancarte en tu vida. O a veces se critican demasiado a sí mismos, son muy duros con su propia persona. Ridiculizan sus propios defectos, desechan elogios porque no creen merecer nada de nadie. Su autoestima es tan baja que no pueden recibir un elogio porque creen que no lo merecen, etcétera, etcétera. Se hacen personas tímidas y retraídas. ¿Por qué? Porque tienen emociones reprimidas. Cuarta cosa, señal que hay emoción reprimida en tu vida. Cuarta cosa, hermanos. La cuarta cosa es
algunos caen en la promiscuidad. ¿Qué es la promiscuidad? La promiscuidad, hermanos, es una respuesta con acciones inmorales, acciones inapropiadas, como un esfuerzo para agradar a todos, para buscar expresiones de afecto en lugares y personas poco probables. Aún pueden llegar a ser abiertamente promiscuos o inmorales en su deseo por vivir el afecto y la seguridad que no tuvieron de niños o de jóvenes, o que fueron rechazados por un cónyuge. Y todo esto son síntomas. Quinta cosa que habla de una señal que hay emociones reprimidas. Quinta cosa, hermanos, hay o sufre de explosiones de emoción. Es una persona explosiva. Una persona con emociones reprimidas es una persona explosiva. Se enoja rápido y se enoja y explota. No nada más se enoja, no se enoja, en serio. Es una respuesta exagerada ante problemas cotidianos pequeños. Como le dije, derrocha $1 de energía por un penny de problema. Se lo dije la semana pasada. Una persona que explota. Ahora, hermanos, el mensaje se trata de cómo Dios nos puede curar y cómo podemos sacar estas emociones reprimidas. No podemos seguir guardando todo en el armario de nuestra alma y pensar que no va a haber problemas. Tarde que temprano va a haber problemas, hermanos, y serios. Tenemos que sacarlo de allí. Si estás con ira, tienes que sacar la ira. Si tienes enemistad, antagonismo, tienes que sacar el antagonismo y dárselo al Señor. Si tienes ansiedad, tienes que sacar la ansiedad. No te la puedes quedar allí porque te va a llevar a la destrucción o autodestrucción. Si tienes miedo, tienes que sacar tus temores. Igualmente, si tienes estrés, tenemos que sacar el estrés, etcétera. No podemos dejarlo ahí, hermanos. Y todo eso son emociones reprimidas. ¿Cómo lo podemos sacar? Bueno, hermanos, número 1, lo primero es empezar a sacarlas. Las empacamos por años, ahora tenemos que desempacarlas. Efesios 4, 23 y 24, por favor, vamos a la palabra de Dios. Efesios 4, 23 y 24. El punto 1, el primer punto de la cura para el dolor y problemas emocionales por emociones reprimidas es desempacar las emociones. Tenemos que sacarlas. Tenemos que sacarlas. No podemos dejarlas ahí. Efesios 4, 23 y 24 dice la palabra de Dios. Y renovaos en el espíritu de vuestra, ¿qué, hermanos? Mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Hermano, ¿qué es el alma? Estas emociones que le mencioné están en el alma. El alma. Tenemos que sacarlas. Pero sacarlas no a la emoción, pero sacarlas para solucionar el problema. Ahora, el alma, hermanos, una de las partes del alma son los pensamientos. Miren, hermanos, cuando tenemos emociones reprimidas, empezamos a pensar mal. Nadie me quiere. Todo el mundo la trae conmigo. A nadie le caigo bien. Y así piensa la gente. Todo el mundo me odia. O empiezas a decir odio a todo el mundo. No quiero salir. Me siento mal, etcétera. No me gusto a mí mismo, no valgo nada, etcétera, etcétera, etcétera. Esos pensamientos incorrectos, hermano, fueron causados por emociones. Las emociones causaron pensamientos incorrectos. Ahora,
para desempacar esas emociones, necesitamos, versículo 23, renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Esto es, tenemos que pensar ahora correctamente. Tenemos que cambiar esos pensamientos. Por ejemplo, odio a todo mundo. No quiero ver a nadie. Todo mundo son una bola de hipócritas. Así piensa la gente. Y es verdad, hermano. Si usted dice, ay, pastor, me está predicando a mí. No, hermanos, es al puro tanteo. Es lo que enseña la palabra de Dios. No lo estoy predicando a usted, pero es lo que pasa. Tenemos que sacar las emociones, desempacarlas y cambiar nuestros pensamientos. Esto es, ahora Dios, ayúdame a pensar correctamente, renueva mi mente, renueva mis pensamientos, renueva, Señor, todo mi ser para que ahora piense correctamente, no de acuerdo a mis emociones, pero ahora piense de acuerdo a tu palabra. Tu palabra es verdad. Santifícanos conforme a tu verdad. Señor, Cristo, tú de tal manera amó Dios al mundo. Señor, tú amas al mundo. No puedo odiar al mundo. Señor, no puedo pensar, todos son hipócritas porque no es verdad. No puedo generalizar. Señor, tú nos has dado el privilegio de ser cristianos y algunos no somos como el mundo es y yo debo amarlos como son, aceptarlos como son, servirlos con todo mi corazón, empezar a cambiar nuestro pensamiento, hermanos. Dice versículo 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Esto es, el que tiene emociones reprimidas tiene que vestirse de Cristo, hermanos. El lunes andaba haciendo algo, hermanos, que pues como estoy predicando, quise amar a uno de mis hijos y le hice un gran favor. Y a la hora que, cuando estaba haciendo el gran favor, me empecé a frustrar porque las cosas no estaban saliendo bien. Yo no sé usted, pero yo batallo con frustración. Me frustro y me siento mal y me empiezo a molestar aquí adentro. Y empecé a pensar, estás frustrado. ¿Y qué tienes que hacer? Estás frustrado. Lo que el Señor me ayudó con su Espíritu Santo fue esto, preguntarme, ¿qué es lo que Cristo haría en esta frustración? Tú estás frustrado y quieres enojarte, quieres dejar de hacer el favor, quieres volver atrás, quieres echar en cara, quieres enojarte, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que Cristo haría, hermanos? Me puse a pensar en eso, hasta detuve el carro, empecé a pensar. Dije, Señor, lo que Cristo haría es alabar, glorificar, cantar, dar gracias a Dios. Y, hermano, empecé a hacer eso y cambió mi actitud, cambió mi corazón, cambiaron mis sentimientos, porque, hermano, la palabra de Dios dice que si los sentimientos nos gobiernan, las acciones son equivocadas, pero si hacemos las acciones correctas, fíjese, se van a producir las emociones que nos van a ayudar. Porque las emociones no son malas, hermanos. Dios nos las dio, pero cuando las emociones son malas y nos controlan, hay problemas. Pero cuando nosotros hacemos lo correcto, eso cambia las emociones. Dice la Biblia, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Esto es, debemos empezar por hacer lo correcto, aunque no sintamos, aunque no tengamos ganas, aunque no tengamos emoción al hacerlo, ser como Cristo. Y cuando tú haces eso, hermano, Dios te infunde, Dios te da la gracia que necesitas para poder vencer estas emociones y empezar a sacar este problema que traemos tan arraigado poco a poco, hermanos. Dice la Biblia, vestidos del nuevo hombre, esto es, tenemos que ser como Cristo, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué es lo que Cristo haría? ¿Qué es lo que dice la Biblia que debo de hacer en momentos de frustración? Hermano, la frustración es una emoción con la que yo batallo. No sé usted con qué batalla, pero otras cosas con las que batallamos. Por ejemplo,
a veces uno empieza a enojarse. Yo no sé usted, yo batallo a veces con enojarme. Me enojo a veces rápido y empiezo a perder mi dominio propio. Bueno, entonces, ¿qué hago en el enojo? Que no puedo, dice la Biblia, pecar. Si me enojo, no puedo pecar. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, ¿qué debo de hacer cuando viene una emoción que a veces tengo ya guardada y un poquito me hace estallar, me hace explotar? Bueno, lo que debo de hacer es no dejar que el enojo me controle. Al contrario, en ese momento debo de pararme y decir, Señor, Espíritu Santo, contrólame. Señor, perdóname. Estoy dejándome llevar por mis emociones. Perdóname, Dios. Estoy dejándome controlar por este resentimiento que traigo de muchos años y cualquier cosa me hace actuar exageradamente porque traigo empacado en mi moral un montón de resentimiento de muchos años. Perdóname, Dios, y saca ese resentimiento que traigo por muchos años. Sácalo, Dios. Hermano, cuando usted ora a Dios, Dios contesta. El problema es que muchos cristianos sufren de estas emociones reprimidas o guardadas y no estamos haciendo nada, hermanos. Y cuando no hacemos nada, entonces el problema se agrava y llegamos al punto de que ya no es un problema emocional ni espiritual, pero también llega a ser un problema físico. Ya estamos en más graves problemas. Dios nos ayuda, gloria a Dios. Él nos saca adelante, hermanos. Él es la solución. Él es el bálsamo. Su palabra es verdad. Nos va a guiar, hermanos. Pero tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Filipenses 4:8. Vea lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Filipenses 4:8 al 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará aquí, hermanos, con vosotros. Esto haced. Note lo que dice. Primeramente arriba, en esto pensad. Y abajo, versículo 9, esto haced. ¿Cómo sacar emociones reprimidas? Pensar correctamente y hacer lo correcto, aunque no sientas ganas de hacerlo. Porque, hermano, no podemos gobernarnos por las emociones. Las emociones nos están causando problemas. Tenemos que actuar en el nivel de volutivo y no emocional. O volitivo y no emocional. Ahora, segunda cosa, cura para el dolor y las emociones reprimidas. Número 1, empezar a desempacar las emociones, empezar a sacarlas. Date cuenta, hermano, con qué batallas. Yo no creo que aquí haya alguien que diga, pastor, yo no he batallado con nada, a menos de que estés muerto. Pero todos batallamos con emociones porque somos seres humanos. Impaciencia, ira, ansiedad, frustración, miedo, enojo, estrés, menciónalo. Todos batallamos con algo. El principio de la solución, hermanos, es reconocer con Dios tu problema. No conmigo. A mí no me lo digas. Aunque a veces uno se lo imagina, ¿verdad? Tu cónyuge tampoco, no se lo digas, pero ya muchas veces sabe tu problema. Pero díselo a Dios. Señor, este es mi problema. Esto es lo que traigo empacado en el morral por muchos años. Después, hermanos, otra forma de solucionar es no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4:26. En otras palabras, no guardes nada por más de un día. Efesios 4:26, ahí estábamos hace unos momentos. Efesios 4:26. Efesios 4:26 dice la palabra del Señor lo siguiente. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No guardes nada
ninguna emoción por más de un día. A veces estamos tan deprisa en nuestra vida, tenemos tantas cosas que hacer, tenemos tantas distracciones, que viene una emoción. Alguien te hace enojar, algo muy común. Alguien te hace enojar. Y no tengo tiempo ahorita de hablar con Dios, no tengo tiempo de orar, no tengo tiempo de pensar en lo que está pasando en mi corazón, no tengo tiempo. Ahí lo dejo, después lo arreglo. Y sabe, hermano, eso es lo que dice la Biblia: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Te hacen enojar, te provocan y lo dejas para después, o no lo arreglas. Pasan días y después no solamente no arreglaste, pero viene otra lastimadura, otro dolor, otra afrenta, otra situación, y ya tienes dos. Ahora, pues no arreglé la primera, pues menos la segunda, y ahí se va juntando. Hermano, no dejes que pase más de un día sin arreglar una emoción que te afecta de cualquier forma. Si estás teniendo temor y miedo, y es algo que vuelves a sentir vez tras vez tras vez, no se ponga el sol sobre esa emoción. Arréglala, confíasela al Señor, dile a Cristo. Él es tu amigo fiel, Él es todo lo que necesitamos. Habla con Él. ¿Por qué, hermanos? Porque si tú dejas que el sol se ponga sobre esa emoción, vea lo que dice en el versículo 27, ni deis lugar a quién, hermanos, al diablo. El diablo usa nuestras emociones, o la carne usa nuestras emociones para enredarnos, para hacer una fortaleza en tu vida. El diablo, hermanos, quiere hacer fortalezas, algo fuerte en tu vida, en tu emoción, en tu corazón. Una fortaleza de ira, una fortaleza de resentimiento, de amargura, de rencor, de ansiedad, de enojo, como se llame. El diablo quiere hacer una fortaleza. Pero gloria a Dios, hermanos, que aun cuando hay fortalezas, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Vea lo que dice en Corintios, por favor. Ahí en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 2 de Corintios capítulo 10. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. 2 de Corintios 10. 2 de Corintios 10, en el versículo 4 y 5. Note: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué, hermanos? Fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento ¿a qué, hermanos? A la obediencia a Cristo. ¿Sabe, hermano, que muchas esposas tienen problemas en su matrimonio porque cuando eran niñas guardaron emociones, y ahora que son adultas, son esposas, están floreciendo esas fortalezas y tienen problemas con su cónyuge? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, es un aspecto de ira reprimida, de cualquier cosa te enojas, de cualquier cosa explotas, con cualquier cosa empiezas a criticar, con cualquier cosa empiezas a juzgar a tu cónyuge, y no es tanto el cónyuge, pero es el problema desde la niñez, desde tu juventud, que tienes emociones reprimidas y no las has sacado. Y podemos decir eso, hermano. A veces hay problemas, esposas con muchísimos celos,
Bueno, yo he aconsejado matrimonios, me acuerdo en México, una situación de una esposa que ya se iba de la casa porque celó a su esposo que andaba con otra, y a ese hombre yo lo conocía bien, lo ganamos para Cristo en la colonia Roma. Hermano, un buen hombre, fiel. Hablé con él y no, de veras, no. Y todo eso viene muchas veces por una emoción que causó baja autoestima, y estás toda acomplejada o acomplejado por emociones que nunca arreglaste, y en el matrimonio se vuelven celos, y los celos destruyen el matrimonio, hermanos. Los celos hacen que un hombre mate a su esposa, una esposa mate a su esposo, o se divorcie del esposo, o se divorcie de la esposa, o vivan un infierno en la tierra todo el tiempo peleándose por situaciones que ella piensa que son, pero que no son, y no le explica, pero no le entiende, y se pelean, y es un ciclo, hermanos, de locura. Todo comenzó por emociones reprimidas, nunca arregladas. Cuando debiéramos de confiar en el Señor, de quien somos, a quien nos ha hecho Dios, y que es la persona con quien te casaste te acepta y te ama, y no está solamente esperando un errorcito tuyo o que le quedes mal para sentir celos, etc. Hermanos, todo viene cuando en Cristo Jesús destruimos fortalezas y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento, hermanos, a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Gloria a Dios que en Cristo, hermanos, podemos destruir fortalezas con las armas espirituales. Gloria a Dios. Todo esto es profundo. Tercer cosa, hermanos, algo que nos va a librar, y ya termino con esto porque ya es tarde. Otra cosa que nos va a librar, hermanos, bueno, dos cosas, la última es muy corta y muy buena. Algo que nos va a librar de este dolor que las emociones reprimidas traen, hermanos, es el gozo del Señor. Allá, hermanos, en Nehemías, le decía Nehemías al pueblo: no lloren, el gozo de Jehová es nuestra fuerza. El gozo de Jehová es nuestra fuerza. Hermano, cuando tenemos frustración, cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos estrés, menciónenlo, tenemos amargura, el gozo, hermanos, sobrepesa todas las emociones. Porque el gozo no es una emoción, hermanos. La alegría lo es, quizá. Me sale todo bien, me saco la lotería, estoy alegre. Pero el gozo no es una emoción. El gozo, hermanos, es gracia pura de Dios. Gracia que nos da Dios a pesar de las circunstancias, la presencia de Dios, los pensamientos correctos, la palabra de Dios fluyendo en mí para darme ese gozo. Yo puedo tener gozo del Señor a pesar de que esté en pruebas, a pesar de que esté en adversidad. Dios me da gozo, hermanos. Y ese gozo es medicina. El gozo, hermanos, es ungüento. Pero ¿sabe cuál es el problema con el gozo, hermanos? El gozo no puede estar presente donde hay pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que confesar pecados para poder tener gozo. Y a veces el pecado, hermanos, son las mismas emociones que estamos teniendo, que son pecados. Señor, perdóname por mi envidia, perdóname por mi egoísmo, perdóname por mis celos amargos, perdóname por mi amargura, Señor, es un pecado, Señor, perdóname. Reconocer el pecado, llamarlo por su nombre, para que Dios nos regrese el gozo, hermanos. Primera de Juan 1:9. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Primera de Juan 1:9. El gozo. Primera de Juan 1:9. Dice el Señor, Primera de Juan 1:9. Dice, 1:9. Dice la palabra de Dios:
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, ¿qué, hermanos? De toda maldad. Si decimos que no hemos pecado y le hacemos a Él mentiroso, su palabra no está en nosotros. Confiésale a Dios tu pecado, tus emociones. Señor, perdóname, esto que estoy sintiendo no es Cristo, soy yo. Es mi debilidad, es que he empacado en el morral tantas cosas que ya estoy cansado, abatido, estoy frustrado, Señor. Perdóname por mi pecado. Vea, el pecado quita el gozo. Vea en Salmos 51, hermanos, por favor. Salmos 51. Salmos 51. Dice la palabra del Señor. Salmos 51. Dice en el versículo 51:3, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme, ¿el qué, hermanos? El gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Por último, hermanos, ¿cómo curar o cómo ayudar cuando tenemos emociones reprimidas, tenemos dolor, ansiedad, etcétera? Bueno, tenemos que aprender, hermanos, a tener paciencia y no reaccionar. Tenemos que actuar. Allá en México hubo un comercial en tiempos de mi juventud, hace muchos años, ¿no es cierto? Que el comercial era decir a la gente, cuenta hasta 10. No sé si algunos se acuerdan. Cuenta hasta 10. Cuenta hasta 10. ¿Y qué es contar hasta 10? Es no reaccionar. Cuando alguien te hace enojar, cuenta hasta 10, pero muy largos, de 1 al 10. Piensa, medita, ora, busca a Dios, cálmate, respira profundo. Las palpitaciones aumentan, hermano, las manos te sudan, los pensamientos te inundan la cabeza. No reacciones en tu carne, actúa en el poder de Dios, en la gracia de Dios. Proverbios 18:13. Proverbios 18:13. Proverbios 18:13. Dice la palabra de Dios, hermanos. Proverbios 18:13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. O sea, toma tu tiempo, no reacciones. Hermano, el perdón. Otro mensaje voy a hablar del perdón, solamente más en forma del perdón. Muchas veces tenemos que perdonar los que nos ofenden. Cuando hablé, hermanos, del antagonismo, les enseñé que una de las formas de aplicación para vencer el antagonismo, el ser aguerrido, el ser violento, el ser agresivo, es orar por los enemigos. Ora por los que te ofenden o los que te ofendieron. Tráelos en oración a Cristo. A los que te están ofendiendo, ora por ellos. Ruega por ellos. Pide la bendición de Dios sobre ellos. Perdónalos. Pídele a Dios que te dé un corazón para perdonar a aquellos que te ofendan. Como Cristo perdonó a los que le ofendieron. Aún en la cruz, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermano, las emociones reprimidas, embotelladas, en la olla de presión, tarde que temprano te van a hacer explotar. Padre, gracias por tu palabra. Te pido, Dios, que bendigas lo que escuchamos y nos ayudes, Señor, a reconocer que todos esos problemas emocionales que tenemos y que hasta nos están afectando espiritualmente, no siempre y no todos, vienen de emociones que no atendimos bíblicamente. Vienen de pensamientos que aún se han creado en nuestra mente
y hasta empezamos a pensar cosas que ni son. Todo por emociones, Señor. Padre, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni demos lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Ayúdanos, Señor, a hacer lo correcto. Ayúdanos, Señor, a enfrentar nuestras emociones. Ayúdanos, Señor, a ver cuál es la cura a cada emoción individualmente, qué es lo que Cristo haría, qué es lo que la palabra de Dios dice. Danos gracia para vencer, Señor, lo que el viejo hombre quiere hacer. Ayúdanos a vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la verdad. Padre, ayuda a cada creyente a poner en práctica este mensaje, pues que no es fácil, Señor, hacer tu voluntad. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar, hermanos, al Señor y despedirnos.